guía para poder discutir. Esta es una guía que nos orienta un poco en los temas más con énfasis al laboratorio. Nosotros, si bien ahora por las circunstancias estamos abordando el tema de bioseguridad general, pero nosotros tenemos que entender que nuestra práctica se refiere a la bioseguridad en un laboratorio de biología molecular. ¿Por qué debemos tocar el tema de bioseguridad en el laboratorio de biología molecular? Porque en el laboratorio de biología molecular se manipula, vamos a hacer un poquito de tamaño, se manipula y experimenta con células, siempre trabajado como algún tipo de células, y sus componentes moleculares, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, algunos cofactores, otros metabolitos que uno purifique. Y para eso utilizamos, cuando nosotros estamos manipulando de alguna manera, utilizamos agentes físicos, químicos, que pueden causar daño si no se manipulan adecuadamente. Por lo tanto, en un laboratorio, siempre en general, se exige buenas prácticas de conducta, de comportamiento, y también normas de manipulación para todo el personal que acude o asiste al laboratorio. En general, estas guías, estas normas, le llaman las guías de bioseguridad de laboratorio. En realidad, los laboratorios deben tener estas guías impresas y pegadas en algún sitio visible para que el que acude al laboratorio sepa, ¿no? Sepa cómo comportarse dentro del laboratorio. Los laboratorios son diferentes uno de otro, de acuerdo a las especialidades, de acuerdo a lo que se manipula, de acuerdo a lo que se hace. Por lo tanto, esas normas podrían variar una de otra en algunos aspectos. ¿Qué es lo que pretendemos el día de hoy con esta práctica, ¿no? El objetivo es brindar conocimientos sobre las actitudes y cuidados. O sea, actitud es qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hacemos. Y cuidados, cómo nosotros nos prevenimos, ¿no? Que se deben aplicar durante la permanencia dentro del laboratorio de biología molecular. Conociendo qué riesgos hay, sabemos cómo comportarnos. Como objetivos específicos, aplicar las buenas prácticas del laboratorio, conocer los cuidados que se debe tener en el laboratorio de biología molecular. Bueno, ¿qué es lo que ustedes deben aprender? Deben comprender y aplicar buenas prácticas del laboratorio en biología molecular. Estamos en una situación muy especial, comentábamos el día de la clase teórica, que es lamentable que estemos en este tipo de comunicación que no nos permite practicar esto directamente en el laboratorio, pero esperemos que muy pronto ya estemos en el laboratorio y ahí tenemos que aplicar estas medidas, estas normas, ¿no? Aplicar medidas de bioseguridad para prevenir accidentes y eventos no deseados. Fíjense, estamos hablando aquí accidentes o eventos no deseados. Entonces, fíjense que los accidentes, vamos a ver quiénes pueden ser causantes de accidentes, qué tipo de accidentes. Bueno, como esta práctica es una práctica virtual, no se exige que ustedes estén con su delantal, con su mandil, con su equipo de protección. Normalmente, a un laboratorio, y vamos a conversar al respecto, se necesita usar equipo de protección. Bueno, respecto a las medidas de bioseguridad o a la aplicación de las medidas, nosotros deberíamos reconocer, por ejemplo, en algunos casos, saber que para identificar estos temas de bioseguridad, reconocer en algunos frascos de reactivos unas figuritas que se llaman los pictogramas, ¿no? ¿Qué más debemos reconocer si vamos a un laboratorio? Las señaléticas. Entonces, cuando uno entra a un laboratorio, identificar las medidas de seguridad que existen ahí. Señaléticas que nos indican aspectos relacionados con bioseguridad. Algunos dicen de repente, prohibido comer, prohibido hacer esto, ingresar con mascarilla. Ahora está mucho de moda esto, ¿no? En un local dice entrar con mascarilla y protector facial. Son medidas de bioseguridad. Si vamos a un área de trabajo, vamos a encontrar frascos de reactivos. De inmediato miraremos los pictogramas, ¿no? Entonces, tenemos que identificar qué materias primas trabajamos, reactivos, insumos, qué cantidad se va a emplear,
Si es que, imagínense, estamos trabajando con un reactivo que es muy tóxico, debemos tener todo el cuidado y no sacar en exceso, porque el exceso ya no vamos a regresar al frasco, ¿no? Vamos a de repente tener que eliminarlo, y si es muy tóxico, ¿cómo lo eliminamos? Hay que identificar frascos, por ejemplo, de reactivos, si son líquidos, si están en polvo, si son líquidos se puede reanudar, de repente un ácido, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a manipular ese ácido? Si es polvo, de repente es cianuro, por ejemplo, en polvo, y de repente es volátil, o el SDS, que es bien tóxico. Debemos estar con mascarilla, ¿no? Y el grado de peligrosidad, todos los materiales reactivos tienen diferente grado de peligrosidad. Entonces, fíjese, para poder identificar esto, nosotros vamos a mostrar algunas señaléticas, vamos a hacer unos comentarios, unos ejemplos, porque ustedes a esta altura ya en directo pasaron por algunos laboratorios. Entonces, vamos a discutir y comentar algunos aspectos previos relacionados con bioseguridad, lo que estamos haciendo. Vamos a discutir, se discutirán situaciones que sugieren aplicar medidas de bioseguridad relacionadas con materiales, reactivos, animales de laboratorio y otros. Vamos a hacer, fíjese, en esto nos vamos a centrar, ¿no? Hacer este tipo de análisis de situaciones que sugieran aplicar medidas. ¿Ya? Bien, vamos entonces a desarrollar nuestra práctica, yendo comentando algunos aspectos y ustedes me pueden hacer sus comentarios de las vivencias relacionadas con estos temas de bioseguridad. Respecto a las buenas prácticas de laboratorio, fíjense que todos los laboratorios en nuestra área de ciencia biológica nos exige casi un equipamiento parecido, una conducta parecida. Pero acá hay unas recomendaciones generales para todos los que van a elaborar un laboratorio de biología molecular. En primer lugar, utilizar equipo de protección personal. Estos son llamados con las siglas EPP, las famosas EPPs. ¿Qué se usa como EPPs? A ver, nosotros estamos acostumbrados a usar mandil o delantal. ¿Qué más usaban? Mascarilla también, ¿no? Y guantes. Guantes. Gorro, pocas veces. A veces. A veces. Al micro creo que les piden ese gorro. Sí, en micro sí pedían Claro. gorro. Pero lentes o protección facial, no, poco. Mira, ahora estamos usando lentes o protector facial. Botas, nunca han pedido botitas. Ahora en el laboratorio hay que usar con botitas. No pedían botas, pero exigían que los zapatos sean cerrados. Las mujeres no podían entrar con sus sandalias, bailarinas, ¿no? El profesor no dejaba entrar. Ya, acá entonces habría que nosotros sumar acá zapato, por ejemplo, zapato cerrado, ¿no? Sí, eso es una exigencia, ¿no? El mameluco. El mameluco es nuevo. No se usaba mameluco. Ahora se está usando mameluco. Entonces, fíjese cómo los equipos han incrementado en temas de bioseguridad. En el laboratorio de biología molecular se usan todos ellos, ¿no? Todos. Todo lo que estamos usando ahora por pandemia en biología molecular siempre se han utilizado, porque es más exigente el tema de cuidado de contaminación o protección o cuidado en tema de bioseguridad. Otra recomendación general, no ingerir alimentos, no beber líquidos dentro del laboratorio, porque mucho riesgo de contaminación por los aspectos tóxicos, nocivos que pueden estar, digamos, de una manera accidental derramada en las superficies. Otro, lavarse las manos al ingresar y al salir del laboratorio. Generalmente el laboratorio de biología molecular debe ser lo más impecable en limpieza, en orden, por el tema de contaminación. Entonces, siempre uno llega, lavarse la mano, cuando sale también, porque uno manipula a pesar de usar guantes. Otro, no usar equipos de audio, ni realizar mensajes por celular. Si esto se hace, se tiene que hacer en el área de oficina, si uno está fuera del área de trabajo. Cuando uno está trabajando, tiene que prestar toda la atención a lo que hace. Pueden evitar, por ejemplo, escuchar señales de alarma, interferir con el trabajo, entonces no pueden estar con el celular o con conexiones
de auriculares y que no escuche cuando uno le está dando alguna comunicación, escuchando algún mensaje o alarma. Antes de manipular reactivos, se deben seguir las recomendaciones según los pictogramas que aparecen en los frascos. Y ahí vemos en los frasquitos qué precauciones, el grado de toxicidad o peligrosidad que puede existir en ese reactivo. Uno no puede manipular un reactivo si no conoce esas características. Y si hay alguien que le puede enseñar, es más práctico preguntar que manipularlo sin tener la autorización. Siempre en lo posible hay que preguntar. Perdón. Había alguien más, creo que estaba intentando ingresar, no sé. Yo tarde, no sabía que somos 10 nomás en el grupo. Bien, entonces, ¿qué otra cosa debemos considerar como recomendación general? Es que en biología molecular, el trabajo de desarrollo de experimentos o ejercicios o prácticas son generalmente muy extensas y por lo tanto se deben realizar con mucho cuidado. Además, porque son altamente sensibles a la contaminación, uno debe tener mucha concentración para poder realizar los experimentos. Incluso uno tiene que revisar previamente, paso a paso, cómo está diseñado la prueba o el experimento antes de poder realizarla. Saber que cuenta con todos los materiales, con todos los reactivos, con todos los insumos, antes de empezar el trabajo. No me puedo decir, voy a extraer ADN y recién en el camino, oh, me falta esto, me falta esto. No, hay que hacerlo con bastante cuidado y revisar previamente todos los detalles de los requerimientos. Y uno tiene que estar concentrado ahí. Otro, mantener el máximo de atención cuando se aplican las técnicas. Les decía, son extensas y además se utilizan volúmenes pequeños. ¿Qué significa eso que se utilizan volúmenes pequeños? Que muchas veces, si uno no se concentra, puede adicionar un reactivo y si alguien lo distrae, no se acuerda si lo adicionó o no lo adicionó, lo mira, a los tulitos son tan pequeñitos los volúmenes que uno no se da cuenta si le falta un reactivo u otro. Entonces uno tiene que ir paso a paso, si es posible tachando, decir, ya esto lo hice, ya sigo acá, se va a ir marcando con mi lapicito paso a paso lo que estoy haciendo, hasta que ya uno se acostumbra a hacer los protocolos y saber en qué paso está, ¿no? Ahora recién han ideado unos kits que ya le han adicionado colores a los reactivos, de tal manera que cuando hay un paso a otro clave, hay como una reacción de color y dice, ya, por ejemplo, ya coseché las células, ya las rompí, ya estoy sacando el ADN, ya estoy limpiando, y entonces voy pasito a pasito, ¿no? Entonces, ayuda un poco, pero mantener máxima atención. Otra recomendación general, que no debe ser solamente al laboratorio de biología molecular, pero si nosotros lo consideramos mucho, es utilizar con bastante cuidado los materiales reactivos, porque realmente son muy costosos y muchas veces no se cuenta con la cantidad suficiente. Les cuento para comentar una anécdota. A fin de año pedí, porque me solicitaron a la universidad que hiciera un pedido de materiales para investigación, para hacer las prácticas de investigación, porque se había ganado un proyecto, y pedí el kit para extraer ARN, para sacar ARN de las células. ¿Sabe cuánto estaba ese kit? Más de 5.000 soles. Y creo que venía 250 microlitros, o 200 microlitros. ¿Se imaginan? Para 200 microlitros, para menos de 100 pruebas. Una cantidad tan pequeñita y uno no puede darse el lujo de estar gastando. ¿Por qué? Porque son muy costosos. Otra recomendación general, mantener su área de trabajo siempre limpia y desinfectada. Ahora mucho más que nunca, ¿no? Siempre tenemos que tener todo ese cuidado. Y claro, que por supuesto, los cuidados personales también son importantes, ¿no? Porque a veces uno, si no está
completamente limpio, entra al trabajo, puede contaminar, entonces siempre, incluso hay, después vamos a comentar, laboratorios que cuentan con duchas de bioseguridad, pero es ya un hábito que para entrar al laboratorio uno tiene que estar impecable como el laboratorio. Alguien ha salido, si por ahí me avisan si está intentando entrar, porque a veces el tema de la conectividad salen y para darles nuevamente el pase. Bien, entonces, identificando aspectos de bioseguridad, debemos tener cuidados especiales en algunos materiales que nos causan daño en el laboratorio. Por ejemplo, agentes químicos. Los productos químicos realmente tienen su etiqueta que nos indican el riesgo al manipular. Eso va a ser la clave para manipular a un agente químico. De por sí, le digo, siempre hay que estar con sus guantes. En algunos casos, guantes y con mascarilla. Y en algunos casos, más aún, usar anteojos de protección, porque puede haber salpicaduras. También, considerar el tipo de riesgo a la inflamabilidad, combustión de los distintos reactivos que pueden ser en estado gaseoso, líquido o sólido. Es decir, en los laboratorios se utilizan gases, muchos de ellos son combustibles, como los que usamos para los mecheros, son altamente inflamables, por lo tanto deben estar instalados a cierta distancia, no deben estar muy cercanos o estar protegidos. Hay que tener equipamiento de prevención de incendios, como por ejemplo los extintores portátiles o duchas de seguridad. Hablamos de duchas hace un momento. Ahora les cuento, ustedes no han ido desde el año pasado a la universidad, pero ahora ya los laboratorios todos están con extintores. Están implementando aspectos que después van a parecer a ustedes bonitos en los laboratorios. Están terminando todavía unas cosas, están por mejorar. Entonces ya se están pensando en todos estos aspectos que antes pues realmente no se contaban. También considerar los criterios de toxicidad, fíjense. Algunas veces que sean inflamables, ahora que sean corrosivos, irritantes, nocivos, tóxicos. También, mirando los pictogramas, debemos ver si alguno puede ser cancerígenos o mutagénicos, ¿no? Mutágenos como, por ejemplo, la acrilamida, el bromuro de tidio que se utiliza en el laboratorio para teñir ADN. Entonces, hay que considerar que esos reactivos tóxicos, muy peligrosos, pueden acceder a nuestro cuerpo por varias formas, ya sea por inhalación, por ingestión o por contacto con la piel. Entonces, si cualquiera de ellos entra por esas vías, con la mascarilla nos protege la inhalación, o también la ingestión, pues no se come, estamos con nuestra mascarilla, incluso nuestro protector facial si fuera necesario, y si estamos con guantes y evitamos el contacto con la piel, ¿no? Un aspecto interesante que siempre tenemos que recordar, no solamente ahora, sino el día que vayan ustedes a trabajar, es cómo se guardan los reactivos, cómo se almacenan. Los reactivos deben almacenarse apropiadamente y en relación con el grado de peligrosidad. Es necesario, importante considerar la incompatibilidad de reactivos. ¿Qué significa incompatibilidad? En algunos casos hay reactivos que por ninguna razón se deben mezclar, porque pueden formar mezclas explosivas. Entonces, hay laboratorios. En biología molecular, en realidad, no se usan reactivos que puedan ser explosivos, pero por si acaso está ahí como una consideración general. Hay reactivos que al combinarse con otros pueden generar una reacción fuerte. Entonces, de tal manera que puede ser muy peligroso. Y los laboratorios que manejan ese tipo de reactivos, por ejemplo, ácido nítrico, ¿no? Ácido nítrico con algunas sales de amonio, si son mezcladas, pues eso explota. Entonces forman estas mezclas explosivas como el TNT, algo así, ¿no? Entonces, si hay laboratorios que si tienen esos reactivos, lo anotan en sus puertas, sus sitios accesibles. Jamás mezclar esto porque es mezcla explosiva. Hay laboratorios que en algunos sitios han explotado y se ha incendiado todo el laboratorio porque a alguien se le ocurrió mezclar o se descuidó o pensó combinar un reactivo en reemplazo de otro sin saber que la mezcla era prohibida. También considerar cómo si a ustedes le dice un momento dado, usted es profesional, usted es el biólogo responsable, la bióloga responsable, y usted necesita mandar a hacer sus armarios para guardar sus reactivos. ¿De qué material los va a hacer, no?
Entonces, sus reactivos, sus armarios, donde lo tienen que considerar qué material va a ser, qué ubicación, si va a estar con luna todo, uno va a estar cerrado porque necesitan estar a oscuridad. Entonces, en los frascos también viene indicado la conservación de los reactivos, ¿no? Viene la temperatura, si debe estar guardado en oscuridad, todos esos aspectos vienen en los frascos de reactivos. Entonces hay que tener mucho cuidado al manipular, no solamente que nos puedan causar daño, sino que también el reactivo se puede deteriorar. Más aún, incluso debemos tener un espacio donde vamos a tener reactivos muy tóxicos, cancerígenos, mutágenos, y de repente tenemos que tener una lista de control de uso, saber cuántos usó y quién lo usó y para qué lo usó. O sea, un registro del uso de esos reactivos porque puede ser controlado, ¿no? Es decir, que de repente alguien los saque estos reactivos tóxicos para un uso que no sea de laboratorio, ¿no? Entonces, es importante como profesional estar con esos cuidados. Con frecuencia se generan residuos en el laboratorio, por lo que también tenemos que considerar la forma de poder eliminar los residuos. Y esa debe ser una forma adecuada, ¿no? En algunos casos se necesita inactivar el reactivo antes de eliminarlo, ¿no? En otros casos hay que contratar a empresas especializadas. La Universidad San Luis Gonzaga el año pasado ha contratado una empresa, me parece que pasa semanalmente, pasa por los laboratorios a recoger material peligroso. Entonces uno debe tenerlo en el laboratorio, guardado en frascos, en depósitos adecuados, y cuando viene el recolector, lo elimina él, no se bota al colector municipal. Hay unos casos, por ejemplo, como cianuro, por ejemplo, que se anulan con sales de tiosulfato, ¿no? ¿Qué más? También debemos considerar en los reactivos sus propiedades físicas, tipos, riesgos, las medidas que nos indica el reactivo, y cuando se utilizan unos gases comprimidos, ¿no? Por ejemplo, metano como combustible, algunos gases criogénicos, generalmente vienen con indicaciones de bioseguridad. Ahora, por ejemplo, cuando uno compra reactivos, ya parece que las normativas le están exigiendo. Por ejemplo, aquí en mi laboratorio, cuando pedimos un reactivo, nos viene con una hoja técnica, y en la hoja técnica viene su control de calidad, su medida de bioseguridad, qué hacer en caso de accidentes, ya vienen todas las indicaciones. Entonces, no solamente contemos con las indicaciones de frasco, sino que ahora ya viene con hojas técnicas. Recuerden eso, cuando compren algo, pidan la hoja técnica, porque es necesario contar con esa información. ¿Qué pasa con los agentes infecciosos? Acá está de moda esta situación. A ver, ¿alguien podría contarme alguna experiencia que ha tenido con temas de bioseguridad respecto a agentes químicos? ¿Alguna anécdota? Antes de pasar a agentes biológicos. Ya tenemos varios años estudiando en laboratorios, algo que les haya llamado la atención, que no se manipuló bien, o que existieron algún riesgo. ¿Nadie? Bueno, profesor, yo pero no es nada en un laboratorio, es en el área de campo con animales, ¿Ya? para hacer los nuevos criaderos de unos reptiles. Lo que hacíamos primero era desinfectar el terreno, no me acuerdo si era dióxido de cobre o óxido de cobre, mediante el líquido, lo rociábamos al suelo, y lo que pasó fue que les habíamos indicado directamente al personal que lo tenía que realizar, y en una de esas creo que se olvidó de uno de los pasos, que era cubrirse tenemos como un protector facial, y se intoxicó, lo tenían y lo tuvieron que llevar a la posta más cercana, que estaba por Deica. Bueno, eso es Se un... cuenta. O sea, Ujú. fíjese que tan riesgoso puede ser. Pues digo, a veces, si nos bien nosotros enfocamos a lo que hacemos en el laboratorio, pero también tiene aplicación a donde uno esté, ¿no? Donde uno maneje. O sea, si bien estamos discutiendo aspectos de bioseguridad del laboratorio, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, si no es el laboratorio, también tenemos que aplicarlo, porque te das cuenta que está en riesgo ahora la salud del entorno, de las personas, los animales, pues, y mucho más si uno está bajo su cargo tiene personas, ¿no? Bajo su responsabilidad. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en general, cuando uno entra a un laboratorio? Siempre se da cuenta que están mal conservados los reactivos, ¿no? Están más mezclados, no hay un listado, no están adecuadamente protegidos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde guardamos los reactivos líquidos peligrosos? ¿En la parte alta, la parte media y la parte baja? ¿Qué creen ustedes? En la parte baja. La parte baja, ¿no? Donde haya menos riesgo de caer, salpicarse, romperse, ¿no? Y, por ejemplo, si uno compra un medio de cultivo, lo pone abajo, al fondo, lo puede poner en medio, arriba, ¿qué hacemos? Bueno, los medios de cultivo creo que tienen que estar atemperados. En el medio estaría. Claro, ¿no? Porque un En medio de el cultivo medio. no es un material de alto riesgo, hay que ver la temperatura a cual se debe conservar, si no debe superar los 30 grados, en un lugar fresco, oscuro, porque a veces la luz lo deteriora, deben estar bien tapados los frascos porque son higroscópicos. Y la parte alta, ¿qué colocaremos, por ejemplo? Tiene usted su laboratorio, ¿qué cosas guardan las partes altas de todo lo que ustedes manejan en el laboratorio? De repente materiales. Algunos materiales de laboratorio como gradillas, cosas que no puedan romperse. Exacto, ¿no? De repente puntas, gradillas, tubitos plásticos, algodón, ¿no? Entonces, fíjese, el hacer ese orden en un laboratorio es tener criterios de bioseguridad. No es colocar las cosas. Entonces, ya cuando uno como profesional y le piden, por favor, di que cómo va a quedar, entonces uno comienza a dar la pausa. Acá va tal cosa, acá tal cosa, acá tal cosa. Con criterio, no es al azar porque me gusta así, no. Es el criterio de bioseguridad el que rige un correcto ordenamiento de los materiales de laboratorio. Veamos qué pasa con los agentes infecciosos. ¿Qué es un agente infeccioso? Es un organismo capaz de causarnos una enfermedad, una infección, una enfermedad por agente biológico. Entonces, la manipulación de los agentes biológicos puede causar infecciones accidentales. Obviamente, a menos que uno lo haga a propósito, que eso no ocurre, pero generalmente las infecciones en el laboratorio son eventos accidentales. Lo más común es que esto suceda en personal que no se capacitó o que se descuidó de las normas de conducta. Entran, comen, están en el laboratorio, están conversando. Yo he visto esto en los laboratorios de práctica, que están los chicos ahí comiendo sus galletas, tomando su agua, algunos su bebida, su jugo, estando en clase. O cuando el profesor todavía no viene, dieron un break, comen. No se puede comer porque nadie sabe qué pasó en el grupo anterior, si la persona encargada de limpieza lo limpió correctamente, lo desinfectó. Entonces ahí vienen los problemas accidentes. Hay que evitar, ¿no? Prevenir los accidentes y cuando ocurren, identificar las causas de estos accidentes para plantear medidas correctivas. Acá hay dos situaciones que debemos entender acá. Causas y medidas correctivas. ¿Qué significa identificar la causa? A ver, ¿alguien tiene una idea? Las chicas están calladitas, están de sueño, se durmieron o se fueron a hacer otra cosa, me dejaron colgado acá. Causas y medidas correctivas. A ver, sus camaritas todas, por favor. ¿Cómo se hace? A ver, ¿quién tiene experiencia o le gusta el área de calidad que trabaja en campo, en planta? ¿Qué pasó con Karen? Se fue de paseo. Cuando hablamos de causa, a ver, Karen. No hay Karen, lo vamos a sacar de la clase, vamos a ponerle falta. ¿A nadie le gusta trabajar en campo? ¿En laboratorio? Cuando nosotros hablamos en calidad,
causas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al origen de algo que ocurrió y que no debía ocurrir. Por ejemplo, si en el laboratorio alguien se contamina con un cultivo de bacterias, yo les pregunto, ¿cuál es la causa? Entonces, La cosa es que no siguió los protocolos ya, para poder mm, digamos, llevar o manipular el material. ¿sabes cómo se determina la causa real? Cuando les hago una pregunta. Todo el mundo contesta a la respuesta de su compañero. Su compañero dijo, porque no siguió los protocolos. La siguiente pregunta, ¿por qué no siguió los protocolos? Mm, Pueden haber muchas razones. Una puede ser porque estuvo distraído o porque el tutor o el encargado de explicar eso no lo hizo correctamente, Ya. o no usar las pautas precisas. Espérate, para aplicar es una herramienta. Entonces, no siguió los protocolos, ¿por qué? Como dice, porque es una persona distraída. ¿Por qué es una persona distraída? Porque no toma en cuenta las medidas de seguridad y no le interesa lo que pueda pasar. ¿Por qué no le interesa? No es el área que le gusta o simplemente no sigue los consejos. ¿Por qué no sigue los consejos? Puede ser también que estuvo distraído por una larga jornada, distraído, desmotivado, cansado. Ya lo pusimos en distraído. ¿Ya? Entonces, hay otra razón. Estoy distraído, larga jornada. ¿Por qué tuvo larga jornada? Tenemos que llegar hasta lo más, a la causa, pero la principal. Porque trabaja, seguro. Trabaja o Pero está cansado. el laboratorio está trabajando. ¿Y por qué trabaja? No puede ser, o sea, no es una causa del accidente, ¿no? Tenemos que siempre relacionarlo con el accidente. Allá puede ser que no tuve el descanso necesario para poder estar No tuvo el descanso. Ya, listo. Ya hemos buscado las posibles causas y yo creo que la que iba abajo, la última, que por qué está distraído, por qué no hace las cosas como debe ser, por esto es porque realmente no entiende, no sabe los temas de bioseguridad. O sea, si una persona no está capacitada, se va a distraer, no le va a importar, no va a tomar cuidados porque no sabe realmente los aspectos de bioseguridad. Pero había otra causa por ahí ustedes que me dijeron, está agotado, trabaja, ¿no? Entonces, cuando uno analiza las causas, tiene que llegar a la causa raíz, a esa causa profunda para tomar acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? Lo que debemos hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y sale rapidísimo. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a la primera causa? Incapacitar a todos los Estamos trabajadores de ahora, manera correcta. estamos ahora haciendo capacitación. Capacitación, concientización, oye, meterle acá de que está en juego su vida, el trabajo, todo, si es un descuidado, si no lleva las pautas, etc. Esa capacitación y concientización tiene que ser tan fuerte que nunca más lo va a volver a repetir. Y el tema de trabajo, ¿qué pasó con el trabajo? ¿Cuál sería la acción correctiva para el trabajo? Se tiene que revisar la programación de sus turnos, sus horarios. ¿Para qué? Para que esa persona, cuando llega a trabajar en el laboratorio o en el área de riesgo, no tenga pues esa condición de cansancio. Pero fíjese cómo, analizando las causas, uno puede tomar las verdaderas medidas correctivas. En la gestión pública, en muchas cosas que vemos en nuestra vida cotidiana, la gente toma decisiones que son simples parches. No, cubre así, tapa, tapa. ¿Qué falta esto? Tapa, cubre acá, no vaya, está listo, cumplir. No, así no se cumple. La cosa se cumple viendo la causa principal, la corrección principal y va a ver como todo camina bonito. Nunca mal vuelve a ocurrir eso. Es mucho más el tema de bioseguridad. De repente, si se hubiera hecho análisis de causas cuando empezó la pandemia con los primeros casos, se hubiera presentado mejores medidas que simplemente a todos encierran en sus casas, ¿no? Pero ¿por qué tenían que encerrarse todos?
De repente, la mejor medida era lo que estaban haciendo. Distanciamiento, mascarilla, careta, gorra, guantes, y todo el mundo a más distancia. ¿Se dan cuenta cómo es que cuando uno toma acciones correctivas frente a algo que uno no quiere que ocurra, no es simplemente lo primero que nos viene a la cabeza, hay que hacerlo así, ¿no? Sino tiene que ser debidamente analizado. Vamos, Profesor, sí, dime. una consulta. O sea, con respecto a con su opinión, ¿usted está de acuerdo que, bueno, tengo entendido y tengo conocidos que trabajan en los hospitales, están como en el área de laboratorio, ¿Ya? y trabajan a veces hasta más de 36 horas? Si estamos escuchando ahorita que el cansancio también es uno de los riesgos que nosotros podemos cometer, Riesgo. entonces la mayoría aquí en el Perú trabaja en el área de lo que es salud, esa cantidad de horas. ¿Continuos? Entonces es 36 horas, sí, es que les da, son como jornadas de 36 horas donde entran a tal hora y salen este, cumpliendo sus 36 horas. Claro que les dan un lapso que es de comer, pero no se van a su casa a descansar o a dormir. Es muy complicado que una persona rinda calidad en ese tiempo de trabajo. En un momento, por cansancio, va a descuidar las medidas de bioseguridad. En el tema de virus no se han tomado muchas medidas. Y esa medida es carga viral, ventilación, distancia, protección real. Hay un montón de factores que han fallado, ¿no? Entonces, y efectivamente, el cansancio que logra una persona tener expuesto a un riesgo, tarde o temprano le va a cobrar eso. Porque por cansancio va a sacarse la mascarilla y va a hacerlo de repente un área donde está con carga viral suspendida y se va a contagiar. ¿Sí? Probablemente esa haya sido la principal causa que hizo que muchísimo personal de salud fallezca, ¿no? Si estaba sometido a ese agotamiento y al final ya aburrido se saca la mascarilla porque agotado, porque es difícil respirar con esta mascarilla muchas horas. Entonces, o no Profesor, tomar las medidas para, vamos a ver, para eliminar contaminantes del ambiente, ¿no? la solución a ese problema, sabiendo que no hay personal de salud disponible en un hospital, como se está ocurriendo hoy en día, ¿cuál podría ser? Si prácticamente llegan pacientes uno tras otro y no les da tiempo de... La verdad que ya lo que está ocurriendo acá escapa la capacidad, ¿no? Escapa la capacidad. Los hospitales están saturados, todo está saturado. Yo les cuento en forma personal, en mi laboratorio, lo que hacemos, entra el personal 7:30, toma muestras hasta las 10, se para la toma de muestras y se irradia toda la zona de visita de pacientes con lámparas de luz ultravioleta, unas semejantes lámparas gigantes que irradian toda esa zona. Lo dije al principio, nosotros hemos plaqueado, puesto placa, no deja ni una bacteria, el virus lo destroza rapidísimo. Algún científico dijo que los virus se desnaturalizan creo que en 6 segundos, 7, los chicos dejan 15 minutos, o sea, porque no hay ni bacteria ni nada. Se vuelve a retomar a las 10:15 hasta las 12, a las 12 otra vez ultravioleta. O sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos como profesionales que si alguien llegan pacientes positivos, montón, que dejan virus suspendidos, ¿no? Porque hablan o respiran de una manera tan emitiendo algún tipo de microgotitas con virus y están infectados, pero eso después del UV no queda nada, ¿no? Incluso con doble lámpara, una para acá, otra por acá, y entonces en los hospitales deben haber hecho lo mismo, ¿no? Tener lámparas en los ambientes tipo los quirófanos, ¿no? Con lámparas ultravioleta, entonces esteriliza cada cierto tiempo, cada cierto lapso de tiempo, pero en las zonas de hospitalización terrible. Lamentablemente estamos pagando eso. Continuemos, seguimos discutiendo el camino. Bien, entonces, las medidas correctivas son aquellas medidas que nos van a asegurar que no vuelva a ocurrir. Considerar siempre la clasificación de los agentes por el peligro potencial, indicar visiblemente las áreas de riesgo. Claro, hay que ver qué áreas de riesgo, mayor riesgo, como ahora comentábamos, ¿no? En un área de salud, si son áreas cerradas, no hay mucha ventilación, entonces son áreas de riesgo a las cuales debemos ir con las mejores medidas de bioseguridad. Por ejemplo, ¿qué situaciones de riesgo se dan en los laboratorios en biología molecular? Cuando manejamos los agentes infecciosos, si usamos las pipetas, abrimos frascos herméticos que están con cultivos, cuando centrifugamos, cuando mezclamos, cuando se manipulan agujas y jeringas contaminadas, cuando se emplean equipos de liofilización o sistemas al vacío, experimentamos con animales de laboratorio, también hay laboratorios de biología molecular que aplican
de manera experimental algunos fluidos a algunos animalitos. Cuando trasladamos cultivos, esta es una práctica muy común, trasladar cultivos en tubos, en frascos. Hay que hacerlo correctamente, apropiadamente, con gradillas, coolers, dispositivos de seguridad. Cuando se envían muestras a otros lugares, ¿no? O cultivo, por ejemplo, lo que han estado haciendo acá inicialmente, ¿no? Enviar muestras a Lima para identificación de virus. Entonces, ahí tiene que tener hasta 3, 4 barreras de bioseguridad mínimas, ¿no? Unos exigen 3, otros 4. Entonces tiene que tener un tubo hermético, encima una bolsa sellada, encima un frasco, y dentro de una caja, y eso de la caja dentro de un sobre. Y el sobre todavía dentro de un plástico. O sea, van varias barreras. Entonces, siempre hay aspectos de manejo en el laboratorio. Ustedes, por ejemplo, no sé si alguna vez han centrifugado cultivos en el laboratorio. Eso se hace mucho en biología molecular. Hacer centrifugación de cultivos para sedimentar las células. Entonces, a veces, al centrifugar, si no se balancea bien la centrífuga, se rompen los tubos. Imagínense que estemos con una bacteria patógena o un virus y todo se rompa y se contamine el ambiente. ¿Qué riesgos uno se expone, no? Por eso, este virus no podemos negar que puede haber ocurrido un accidente no deseado en un laboratorio, para no ser escandaloso y decir que puede haber sido manipulado o sacado profesamente, ¿no? Sino que ocurren los accidentes en laboratorio, ocurren. O cuando se aplica animales de laboratorio, de experimentación. Más de una vez ha ocurrido que animalitos de laboratorio se han escapado y después de haber estado inoculados. ¿Qué hubiera pasado si han estado jugando, experimentando con este virus, con los pangolines, y el pangolín salió y alguien se lo comió por ahí? O sea, existen accidentes o situaciones no deseadas con microorganismos y que son situaciones de riesgo de infección, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre debemos contar con medidas de prevención. Por ejemplo, diseñar cuidadosamente los experimentos, sobre todo cuando manejamos agentes patógenos. Diseñar bien los laboratorios, según tipo de agente infeccioso. Entonces, no es lo mismo un laboratorio de prácticas que un laboratorio de investigación o laboratorio de diagnóstico para el manejo de agentes infecciosos o muestras con agentes infecciosos. En el laboratorio de biología molecular, generalmente se manipula, si no estamos trabajando con un agente infeccioso, se trabaja con células potencialmente infecciosas. Debemos implementar condiciones de trabajo especiales según el tipo de organismo, según la dosis infecciosa o si se trabaja con animales. Por ejemplo, debemos implementar campañas de bioseguridad o seguridad biológica. También todas las medidas de protección pasiva, como los equipos de protección personal, guantes, mascarillas, gorro, caretas. O, de repente, implementar, como acá dice, trabajo con animales, los ambientes adecuados para manejar los animales. Si uno quiere hacer experimentos con animales, lo que uno debe tener es un bioterio. Y el bioterio es un ambiente, como si fuera un laboratorio, exclusivo para la crianza de los animales de experimentación. Y en el bioterio existen técnicos, personal profesional responsable, que se encarga de mantener las cepas de los animales de experimentación, darles su alimentación, todo su cuidado, y también tener las técnicas de sacrificio de esos animales o eutanasia, y después la disposición final de estos animales utilizados con fines de investigación. Existen protocolos. Si alguien quiere hacer unos experimentos, por ejemplo, yo una vez lo hice, ¿no? Usé ratones Rockefeller hembra para producir proteínas para preparar Western blot. Purifiqué una proteína a la cual yo quería después identificar mediante Western blot. Esta proteína purificada tuve que aplicarle un ratoncito, vía intraperitoneal. No lo hacía en el laboratorio, lo hacía en el bioterio. Y en el bioterio había un técnico que era el responsable de criar. Él los sacaba los ratoncitos, yo le aplicaba, los guardaba, volvía después de cada 10 días, volvía yo otra vez, y al final, el momento de extracción del suero para la prueba Western blot, él hizo la eutanasia, porque yo no sabía, ¿no? Yo quería sacarle sangre con jeringa, con ligadura, no. Al ratoncito le agarró una tijera y le cortó la cabeza.
Y ahí lo escurrió el ratoncito en un vasito y dijo, sí, lleve su sangre para que saque el suero. O sea, en ese momento me dejó por unos segundos en shock la manera que lo hizo. Pero es el protocolo, ¿no? Ellos están capacitados para hacer eso. Y esos ratoncitos ya ellos lo eliminan de una manera adecuada, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, porque yo había inoculado proteína, pero podía haber inoculado un virus, ¿no? Entonces, la forma que se maneja son con todos los cuidados para evitar las infecciones no deseadas, ¿no? Bueno, hemos hablado de niveles de peligrosidad. Hay estos 4 niveles que probablemente lo hayan tocado en microbiología, ¿no? Hay distintos niveles. Este es el clásico, la clasificación típica de 4 niveles. Nivel 1, que no son patógenos, por ejemplo, los bacillus sutiles, bacillus thuringiensis, por ejemplo, para el cual no necesitamos un laboratorio con medidas de bioseguridad extremas. El nivel 2, ya hay un riesgo moderado, y necesitamos manejar procedimientos para este riesgo moderado, por ejemplo, trabajar con salmonella en el laboratorio, ¿no? Y ya necesitamos de repente una campaña de bioseguridad nivel 2, como la que tenemos en el laboratorio, por ejemplo, allá en las universidades, ¿no? En el laboratorio de biología molecular. El nivel 3 ya son mecanismos que pueden causar la muerte, o aquellos de riesgo moderado, pero donde los procedimientos de trabajo incluyen alto riesgo de infección, aerosoles. Fíjese, este es un factor muy importante que se está considerando ahora, el riesgo de infección por aerosoles. ¿Qué significa? Que entran por la nariz, por vía respiratoria. Aerosoles porque están suspendidos en el aire y pueden entrar por vía respiratoria. Entonces, hay que usar las medidas adecuadas si manejamos este tipo de organismos, micobacterias, alguna brucelos, los virus oncogénicos. Ahora estamos hablando de los coronavirus. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nivel 3 que puede causar la muerte, ¿no? No necesariamente a todos, ¿no? A unos sí, otros no. Pero ya hay un riesgo. Pero el nivel 4 son microorganismos altamente peligrosos para la vida, ¿no? Llamados también exóticos, cuya manipulación significa ya un alto riesgo, lo que ocurrió con el virus ébola, Lassa, que estos han ocurrido mayormente en África y causaron gran mortalidad. Son niveles de microorganismos que exigen un nivel 4 también de bioseguridad. ¿Por qué? Porque incluso pueden causar daño muy rápidamente a altas poblaciones. Una cosa interesante que siempre nosotros usamos en laboratorio es cómo eliminamos, el criterio, cómo eliminamos los organismos potencialmente patógenos o patógenos. Y es mediante proceso de desinfección y esterilización. ¿Cuándo hablamos de desinfección? ¿Cuándo hablamos de esterilización? La desinfección involucra eliminar los agentes potencialmente patógenos. O sea, con desinfectar nos aseguramos los patógenos. En cambio, con la esterilización es todo, eliminación de toda forma de vida. O sea, aquí matamos a todos, patógenos y no patógenos. Generalmente, por ejemplo, si nos dicen desinfectar superficies inertes, debemos usar agentes químicos líquidos, por ejemplo, alcohol yodado, lejía baja concentración, ¿no? Si hacemos eso, vamos a estar tranquilos de que vamos a eliminar los patógenos, pero no necesariamente queda estéril, queda desinfectado. Sin embargo, cuando hablamos de superficies vivas, generalmente usamos otro término que son antisépticos, ¿no? Entonces, tomar precauciones en el empleo de agentes desinfectantes para evitar contactos con la piel. ¿Por qué? Porque imagínense uno diga, usted, por ejemplo, le dice, acá échese a la mano, échese lejía. No podemos echarnos lejía a la mano, ¿no? Pero de repente un alcoholcito sí, ¿no? Entonces, el caso de antisépticos es un término que se aplica para superficies vivas, que hace con la misma finalidad, ¿no? De eliminar los agentes contaminantes. No hablamos de esterilización. Todo material contaminado, biocontaminado, debe ser esterilizado. Mírense, acá usamos este otro término, ¿no? Esterilizado. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con los equipos adecuados. Por ejemplo, aplicación del vapor mediante el autoclave es la mejor alternativa. Todo lo que es biocontaminado, a la olla, al autoclave. Y la causa más frecuente de contaminación son las esterilizaciones inadecuadas. A veces dicen, el autoclave, no, la dejan 5 minutos, ya sácalo, ya está. No, no, no. La esterilización por autoclave tiene sus características. Clásicamente o típicamente son 15 libras de presión, 121 grados, 15 minutos. Y con eso aseguramos que los patógenos se murieron.
Habíamos hablado de manipulación de animales de experimentación. Ya mencionamos el uso del bioterio o equipo, personal capacitado. Lo más común es que algunos agentes que se manipulan pueden escaparse y causar algún tipo de zoonosis, ¿no? Es decir, que es un patógeno de animales y podría saltar a los humanos, ¿no? También a veces se utilizan agentes radiactivos, hay que tener mucho cuidado con la disposición, aunque este es un caso muy particular porque ya se están usando muy pocos agentes radiactivos, ya son muy escasos. Ya en Perú no sé si en Lima algunos laboratorios de investigación estén trabajando con agentes radiactivos. En caso de contaminación, por ejemplo, utilizar procedimientos de emergencia, considerar, por ejemplo, algún tipo de control sanitario profiláctico. Hay laboratorios donde le dicen, bueno, para que usted trabaje acá tiene que aplicarse vacunas. Si no está vacunado no puede venir a trabajar acá, ¿no? O si una persona es alérgica, usar algún tipo de protección contra las alergias. Y algo que mencionamos también hace un momento, cuando hablamos de criterios, realizar una adecuada disposición y eliminación de los residuos contaminados o biocontaminados. Entonces, todo lo que tenga que ver con manejo de cepas, cultivos, microbios, todo lo que hace contaminó al autoclave. Y en algunos casos, por ejemplo, hay laboratorios en la selva o laboratorios donde manejan virus, en algunos casos exigen la aplicación de vacunas, ¿no? Porque hay un riesgo. ¿Qué más se utiliza en los laboratorios? Y debemos considerar como riesgos. El uso de mecheros, ¿no? Los mecheros se utilizan en los laboratorios, más aún en prácticas. Hay que tener un extintor o más de uno, dependiendo del tamaño del laboratorio, en caso que ocurra un evento no deseado. Mantener siempre lejos del fuego los agentes inflamables, líquidos, alcoholes, y ser cuidadosos cuando nos acercamos al fuego con nuestra vestimenta, ¿no? A veces tenemos los mandiles un poco sueltos, no nos damos cuenta y alguien está trabajando al costado con mechero, no puede prender la ropa, ha ocurrido accidentes en laboratorio. Cuando hay laboratorios con sistema de gas incorporado por tubería, pues hay que manejar correctamente las llaves de control. Siempre es bueno al final cerrar la llave de el tanque de gas o las llaves de gas al momento que uno abandona el laboratorio. Les había mencionado que agentes reactivos se están usando muy pocos. Antes se ha utilizado mucho para marcar, por ejemplo, el fósforo 32, para marcar ácidos nucleicos, el azufre 35 para marcar proteínas, pero ya está quedando un poco en desuso. Muchas de las vías metabólicas, del estudio de vías metabólicas, se ha hecho mediante el uso de elementos radiactivos. Ahora, bueno, la verdad que aquí en Perú no se aplica casi esto, en otros países sí, y porque otros países producen los isótopos radiactivos, y cuando uno habla de isótopos radiactivos, está hablando de elementos que son marcados con algunos isótopos, y ellos tienen una vida media, y tienen un tiempo de decaimiento de la reactividad. Entonces, por ejemplo, si uno compra un elemento que su tiempo de vida media es de, no sé, pues, un mes, al mes ya el elemento reactivo ya dejó de servir, se deterioró su tiempo como de fecha de vencimiento, ¿no? Hay elementos reactivos que pueden durar años y otros muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros manejamos algún momento dado de la vida, porque no sé a dónde se irán ustedes a trabajar, de repente ustedes terminan trabajando en el extranjero, entonces de repente va a trabajar con reactivos y se va a acordar, me dijeron que son radiactivos, que hay dispositivos especiales regulados por instituciones especializadas. ¿Quiénes son los que se encargan de disponer, registrar y después eliminar los elementos reactivos? No se manipulan así nomás. Y hay compañías especiales que llegan a los laboratorios, recolectan material reactivo, cuantifican cuánto está eliminando y le van restando del material reactivo que usted tiene. Es decir, no es tan fácil manejar elementos reactivos, es mucho, es extremadamente controlado. Acá para mirar estas figuritas, que son los pictogramas que alguna vez habrán visto en los frascos. ¿Alguien ha visto en los frascos? Que me diga, yo vi. Profesor. ¿Sí? ¿Se han visto? Sí. Sí, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? De repente no lo han visto todos porque son de diferentes tipos reactivos, pero fíjense lo que significa, ¿no? Nocivo, estas X, fíjense esta de acá, explosivo, esta calaverita, tóxico o muy tóxico, tóxico más. Fíjese esta figurita interesante, ¿no? Peligroso para el ambiente. Hay un pecito muerto, un árbol muerto, todo.
Entonces, cuidado con esto, ¿no? O los que son inflamables o muy inflamables también, ¿no? O estos son comburentes que prácticamente es como que se prenden solos, algo así, ¿no? Como ¿cómo se llama? El fósforo. Si no se maneja bien, eso se prende solo. O comúnmente tenemos esto, ¿no? Los corrosivos, que lo tenemos con los ácidos, siempre vamos a observar esto. Son los más comunes y siempre esto nos indicará, por ejemplo, a ver, ¿qué hacemos frente a un nocivo, un irritante? Mascarilla, guantes, ¿no? Su mandil. Si es explosivo, bueno, es manipularlo correctamente, adecuadamente, o en campana, en un lugar protegido, con un tipo de protección especial, pues mire, es explosivo, te dice, ya toma medidas. De repente la mascarilla no es suficiente, hay que tener una careta especial, un casco, ¿no? Si es tóxico, de repente no lo puede tocar con la mano, porque puede pasar con la mano, hay que ser guantes, mascarilla, mi protector facial. Si es peligroso para el ambiente, no lo puedo arrojar al lavatorio, tengo que disponerle de un frasco adecuado, los residuos. Si es que es inflamable, no lo puedo acercar al mechero, porque hay la mala costumbre. Que les enseñan en microbiología mechero, todos creen que es al mechero. Oye, tengo 2, 3 pipetas de mi laboratorio que los han metido al mechero, no sé por qué. Las micropipetas no se meten al fuego, no han quemado. No han sido mis alumnos, han sido alumnos de repente de otra asignatura, porque jamás yo les he dicho que, ¿cómo es posible que la micropipeta lo metan al mechero a flamear? Es plástico. Pero como hay la costumbre de meterlo todo al mechero, entonces también tienen que tener cuidado, que no vaya a ser que el alcohol, estén echando alcohol y lo flameen al alcohol al mechero. Y revientan con todo, ¿no? O dejen los frascos abiertos o se derramen. Entonces, cada una de estas medidas o de estas señales, señaléticas, pictogramas, nos dicen cómo debemos comportarnos. Bien, entonces, ustedes, para saber que ustedes han logrado realmente un aprendizaje en esta clase, ustedes van